Agradezco la invitación a Farina y a Oscar, aunque no estoy tan seguro de tener que dar las gracias o de tener que cobrar venganza, porque cuando vi el tema que me dieron pensé que había alguna cuestión personal. Y estuve muy tentado a poner una diapositiva muy grande que dijera no, con un signo de admiración, y después nos fuéramos a tomar la foto o un café o algo, porque francamente el tema es pues complejo. Y entonces, pues después del estrés y todas estas cosas, busqué la estrategia. En perfecto yucateco la busqué y la busqué. Y la encontré y fue revisar artículos y más artículos y más artículos para tratar de contestar esta pregunta o buscar de alguna manera visiones que pudieran resolver el cuestionamiento que me hicieron. Entonces la plática se va a presentar en función de los artículos que encontré. Cada diapositiva tendrá 1 o 2 artículos y al final pues voy a tratar de hacer una síntesis o varias, porque tuve la fortuna de encontrar que esta pregunta sí ya la trataron de contestar algunas personas mucho más expertas que yo en el tema. De manera que lo que vamos a hacer es una revisión de la literatura y me voy a bajar porque me da vértigo a esta altura. Bueno, pues esa fue la pregunta. Y pues el asunto es que me encontré un artículo muy simpático, 2 artículos, uno del doctor Virnik, que publicó en el 2014 y que habla de los avances que se han tenido en los últimos 50 años, y encontré 2 revisiones del doctor Rubnitz. Voy a presentar la más antigua, que es del 2008, y luego presentaré la más nueva. Y básicamente nos dice que pues sí, hace 50 años que tenemos un esquema, este tiene mi edad, bueno, un poquitito menos, más. Ya no sé, yo soy del 72. Y este esquema de 7+3 que todos conocemos sigue de alguna manera vigente y se sigue utilizando. Esta revisión dice a grandes rasgos, cosas que seguramente todos sabemos, que la doxorubicina es más tóxica que la daunorubicina y que la hidarubicina pudiera ser superior, pero hay unos asegúnes que voy a mencionar. El esquema de hidarubicina con FLAG puede lograr más remisiones con un solo ciclo de inducción y puede lograr menos recaídas, pero eso viene al costo de más toxicidad. Se ha probado, particularmente en adultos, la sacitidina, no sirvió en la revisión que hizo Virnik. Decitabina se ha probado y parece ser útil para posrevisión en adultos, quizás como un puente para terapia, pero no hay estudios claros en niños. Clofarabina, ya vimos ayer a la doctora Yeja, sola o en combinación promete, pero todavía no tiene un papel en primera línea. Gemtuzumab o sogamicina en algunos estudios aumenta la toxicidad y el beneficio en el mayor de los casos parece ser 0 o marginal. El mantenimiento con citarabina a dosis altas, estas revisiones dicen que mejoran la sobrevida en pacientes de riesgo favorable, pero en los de alto riesgo no. Y sabemos que esto principalmente es por la capacidad que tienen las dosis altas, deben ser ciertos mecanismos de resistencia que permiten que ciertas células permanezcan a pesar de infusiones prolongadas de citarabina a dosis baja. Y el trasplante pues es una buena idea, en riesgo alto seguramente y en riesgo intermedio a veces y en bajo riesgo no, pero luego nos metemos al problema de qué es riesgo intermedio y qué es alto y qué es bajo. Después de esa pregunta dije, bueno, la información de última línea de Estados Unidos y de Europa, pues la hemos escuchado mucho, pero nosotros no estamos en esas condiciones de trabajo, entonces revisé lo que se han hecho en otros países que estén un poquito más parecidos a México y encontré una revisión de la India del 2005 al 2009 que indujo con 7+3, que sabemos que es un esquema bastante antiguo pero que funciona, dando solo 3 ciclos de mantenimiento. En menores de 18 años ellos juntaron en este centro 35 pacientes y encontraron 48.5% de recaídas, y quiero que recordemos esta cifra cuando nos habla la doctora Cárdenas, porque va a hablar de algo parecido. Tuvieron muertes por toxicidad 5.7%, y de estos pacientes que ya tienen un seguimiento importante, porque estamos viendo una publicación del 11, pero no, probablemente el que tiene menos seguimiento tiene 2 años, tienen 40% de pacientes en remisión. Esta cifra se supone que bajará todavía más. Ellos analizan por qué es lo que están obteniendo estos resultados y piensan que aunque han dado una terapia, aunque una terapia más intensa pudiera abatir este 48.5% de recaídas, esto es a costo de mortalidad y de morbilidad por toxicidad.
así que al beneficio que adquirirían al incrementar la intensidad le tienen que restar las muertes que van a tener, lo cual reduce el beneficio neto de una estrategia de esta naturaleza. Y la conclusión del estudio es que, bueno, que para ellos es una necesidad, como para nosotros, estratificar el riesgo con citogenética y minimizar las muertes por toxicidad para poder después intensificar el tratamiento y poder ofrecer trasplante, pero que si no han clasificado adecuadamente y no han abatido sus muertes tóxicas, pues no tiene ningún sentido intensificar el tratamiento porque eso les va a hacer perder a los pacientes, pero por razones diferentes. Encontré uno de Lituania que es interesante porque compara dos eras, la del 2000 al 2006 y la del 2007 al 2013, y sucede que alrededor de este corte la clasificación de este país pasa de ser un país de ingreso medio a un país de ingreso alto, lo que quizás alguna vez veremos en México, pero probablemente no. Y ellos basan su tratamiento en BFM y estudiaron a menores de 18 años, 54 en total, 32 cuando eran de ingreso medio, y 22 cuando ya tenían más recursos, y encontraron que su sobrevida global a 5 años pasó de 31 a 72% y la libre de eventos de 31 a 63%, teniendo mayor impacto en los pacientes de alto riesgo. Sus muertes por toxicidad cayeron del 42 al 15 y sus recaídas del 43 al 25, pero ¿cómo hicieron esto? Lo hicieron a través de trasplante. Su sobrevida de trasplante pasa de 13 a 83%, según lo reportan ellos. Aquí están todas las citas y están a sus órdenes las diapositivas. Pero la enfermedad mínima residual, cuantificada antes de trasplante, solo se utilizó en la segunda era, lo cual explica por qué tenían una mejor selección de pacientes y cómo estos pacientes llegaban con mejores probabilidades de salir bien librados del proceso del trasplante y no tener recaída. No hacen un análisis detallado de por qué mejoraron los pacientes, pero lo atribuyen a su mejor experiencia, a que centralizan, pero pues Lituania es de este tamaño, entonces pueden mandar todo a un solo hospital de referencia, mejor capacidad instalada diagnóstica y terapéutica, mejor terapia y soporte y mayor financiamiento, que ahí mejor no nos metemos en México, porque tenemos que esperar a ver cómo nos va a ir, ¿no? En Polonia, que también es un país de ingreso medio alto, quizás mejor que nosotros, pero no es un país completamente con recursos como Estados Unidos, Canadá y Europa, el resto de otros países de Europa o Alemania, suben su sobrevida global del 33 al 63 y libre de evento del 33 al 52, otra vez la cita aquí, con una muerte temprana que baja del 22% al 4% y en remisión del 10 al 6%. Y la mejoría se atribuye a que intensificaron la quimioterapia, pero al mejor soporte. Es decir, si se te muere el paciente de toxicidad, pues es que ya no tienes paciente que curar. Entonces el centro es ese. Dicho eso, pues entonces uno de los pasos que tenemos que hacer para tratar de abrogar las muertes por toxicidad es saber en qué pacientes tenemos que hacer qué tratamientos. Esta es una diapositiva cuya intención es ver la complejidad de la clasificación de riesgo. Aquí tenemos 4 clasificaciones diferentes y básicamente hay un acuerdo en que si tú tienes una translocación 15-17, una inversión del 16, una translocación 8-21, eres de buen pronóstico. Ya cuando eso no es, entonces si eres intermedio o adverso queda un poquito más a discusión. Y todavía, por ejemplo, se pone más difícil porque 11Q23, que sabemos que que tradicionalmente ubica al paciente en riesgo intermedio, pues ya depende de con quién se translocó 11Q23, porque eso podría llevarte a un pronóstico muy adverso o a un pronóstico favorable. Y además de estas 3 que están aquí, se agregan las mutaciones de NPM1 y la duplicación tándem de FLT3, que tienen implicación pronóstica, pero que también sucede que pueden funcionar como blancos terapéuticos. De manera que, para que nosotros podamos saber cómo vamos a tratar al paciente, a qué grupo pertenece y entonces, derivados, si va a requerir o no un trasplante de médula ósea como primer tratamiento, pues necesitamos tener una clasificación adecuada y poderla hacer en México. Así que me di a la tarea de preguntar al Instituto Nacional de Pediatría, al ITO y al Hospital Civil de Guadalajara con qué contábamos y me encontré esto. Fue lo que me contestaron, así que si es impreciso me disculpo por adelantado, pero el Hospital Infantil Teletón de Oncología tiene todas estas, hace los rearreglos de MLL para todos estos, BIT de FLT3 y hace enfermedad mínima residual. El Civil de Guadalajara tiene casi todo lo mismo, pero no un poquito menos. Y el INP me reportó
15-17, inversión 16-8-21, monosomía 5 y 7 y que no hace enfermedad mínima residual. Otra vez, no tengo la certeza, fue por entrevista. Pero otros centros no tenemos acceso a esto. Y ayer habíamos mencionado también que no solo es que lo hagan, sino que nosotros tengamos la certeza de que está bien hecho. Como nos acaban de mencionar, pues no es lo mismo que alguien diga que me está dando una enfermedad mínima residual a que realmente tengamos seguridad de que alguien más ya validó este proceso y cuánta confianza vamos a depositar allá, porque las decisiones que de ello derivan son importantes. Hablando de enfermedad mínima residual, ya nos hablaron bastante. Traje un ejemplo de 34 pacientes estudiados en Japón en el protocolo 2005, donde ellos hicieron enfermedad mínima residual al final de la primera y de la segunda inducción por citometría, con un punto de corte de 1% en la primera toma y de 0.1 en la segunda. No encontraron una diferencia significativa, aunque hay que tener cuidado con el término estadístico, porque sabemos que cuando hablamos de significancia estadística, esta significancia está afectada por el tamaño de la muestra y estamos hablando de 34 pacientes. Pero sí hubo un cambio notable, porcentaje, 54 versus 70% y 50 versus 67%. En toda la cohorte hay una diferencia entre responder y no responder por mínima residual, pero hay subgrupos de pacientes que se vieron más beneficiados por esto, porque sí encontraron que en pacientes de riesgo intermedio que fueron negativos a esta alteración genética, sí tuvieron una diferencia que alcanzó significancia estadística, pasando del 33 al 83%. Y también encontraron que todo aquel paciente que después de la segunda toma tuvo más del 1% va a recaer. Así que tenemos una pista pequeña, tenemos mucho más. Yo no sé, Elisa nos va a decir algo y nos acaban de decir bastante de enfermedad mínima residual. En cuanto a la quimioterapia, hay una revisión del doctor Swan, bastante amplia, publicada en el 2015, en donde hace el análisis de qué hay con la quimioterapia. Revisó a la antraciclina y encontró, como ya les había dicho, como se había dicho antes, que la hidarrubicina y la daunorubicina en su efecto son similares, aunque hay otros estudios que dan cierto beneficio a hidarrubicina, y que la daunorubicina liposomal pudiera ser superior porque da menor toxicidad, y que mitoxantrona también brinda mejor sobrevida libre de enfermedad. Ojo, todos los que brindan mejor sobrevida con mitoxantrona y hidarrubicina lo hacen al precio de mayor toxicidad. Entonces, que esté dando un mejor resultado en un país desarrollado con una terapia de apoyo maravillosa no significa que sea una mejor idea para nosotros, porque igual y para nosotros esta mayor toxicidad va a ser inmanejable. La citarabina en adultos ha probado que mejora la sobrevida en dosis altas, pero en niños no hace diferencia, así que no tiene caso utilizarla de esa manera. El etopósido mejora la sobrevida, por eso el ADE, sobre todo en pacientes 8-21, y el gemtuzumab en este estudio se reporta que parece mejorar la sobrevida, aunque hay otros que dicen que no, y hay otros que dicen que lo hace a costo de toxicidad, y por eso la conclusión es que quién sabe. El mantenimiento prolongado no lo utiliza casi ningún grupo, creo que lo sigue utilizando el BFM nada más. No ha demostrado un beneficio claro, y si tu paciente recae va a comprometer las probabilidades de rescate, así que la tendencia es a que ya no se utilice. Y la profilaxis del sistema nervioso central también es utilizada poco, quizás solo el grupo BFM, y preferiblemente lo que tendríamos que hacer según esta revisión es intratecal y no radioterapia. Para ir a más detalle a las antraciclinas, aquí lo que estoy presentando es un metaanálisis que incluye a 22 ensayos clínicos controlados que juntan un total de 9.549 pacientes comparando hidarrubicina versus daunorubicina, encontrando un hazard ratio de 0.9 para la sobrevida global. Esos son los intervalos de confianza y sabemos que si está por debajo de 1 es conveniente y si está por arriba no. Libre de enfermedad mejor también, significativamente, más remisiones, menos recaídas, pero, ojo para nosotros, más muertes en inducción, más mucositis, con un riesgo significativo. Por lo tanto, habrá que tomar con cuidado si hubo superioridad hipotética, pero si estamos hablando de la pregunta es reducir la toxicidad, pues hay que tomarlo con cuidado. Mitoxantrona en este mismo metaanálisis no hizo diferencia con hidarrubicina y doxorubicina tuvo menores tasas de remisión, así que la pregunta es dauno o ida, dependiendo de la seguridad que tengamos en nuestra terapia de apoyo. Para dexrazoxane hay un metaanálisis también, no es propio de dexrazoxane, hace un análisis de 8 estrategias potencialmente cardioprotectoras para antracíclicos, juntaron a 10 estudios con 1.619 pacientes, otro metaanálisis que nos dice que el único que alcanzó protección significativa para falla cardíaca
con un RR bien interesante de 0.29, es el dexrazoxane. No encontraron diferencias en tasas de respuesta sobre vida o segundas neoplasias, pero como la calidad de los estudios no es necesariamente homogénea y son 8 los fármacos que están comparando, entonces los resultados sobre toxicidad fueron ambiguos y este metaanálisis no se avienta a dar una recomendación clara acerca de si se incrementa la toxicidad, pero sí establece la protección significativa contra falla cardíaca. Y es una de las maneras de reducir la toxicidad, como me preguntó Oscar. Para grupos especiales también se puede hacer algo. Sabemos que el niño muy pequeño es bastante lábil a la quimioterapia. Entonces, otra vez el protocolo AML05 de Japón encontró a 45 menores de 1 año y los ajustaba a los menores de 2 años solo por kilo de peso, pero encontró mucha toxicidad aún con este ajuste, de manera que acabó proponiendo una reducción adicional del 33% en las dosis de inducción en estos pacientes menores de 1 año, porque tuvo un exceso de muertes tempranas por toxicidad que incluso para los estándares mexicanos es elevado, 18%. Después de hacer este ajuste no tuvo ninguna muerte adicional. Entonces parece que aquí sí hay un grupo al que le puedes ajustar la quimioterapia a la baja, reduciendo toxicidad. Y si además mejoras tus lineamientos de cuidado de soporte y prevención de infecciones, das profilaxis antimicrobiana, tienes filtro cepa, que bueno, no voy a hablar de la mexicanidad, no los tenemos nosotros, y utilizas terapia antiviral en forma juiciosa, puedes mejorar el problema de la toxicidad haciendo el ajuste terapéutico correspondiente. Y encontraron que haciendo el ajuste, su sobrevida global a 3 años se incrementó de 53 a 76. Y esto es un resultado bastante favorable, incluso considerando que en este grupo de edad de menores de 1 año hay una mayor prevalencia de perfiles clínicos y moleculares de riesgo. Entonces, el ajuste en este grupo no comprometió la sobrevida. Luego están los pacientes con FLT3 positivos. Otra vez, el mismo estudio que le saqué mucho jugo, pero con otra publicación, doctor Shimada, esta es la referencia. A estos pacientes que resultaron positivos, que fueron 47 de 369, los asignaron a trasplante en primera remisión porque ya se había descrito en el estudio del 99 que estos pacientes tenían un pronóstico adverso. Encontraron una sobrevida global del 42% y libre de evento de 37 a 5 años, pero si analizas por separado a los 29 que respondieron a la primera inducción, encontraron una sobrevida libre de evento del 58%. Que otra vez no es maravillosa, pero es mejor considerando que son pacientes de perfil de riesgo elevado. Luego también hicieron la revisión de que no es lo mismo, no todos los pacientes con duplicación tándem de FLT3 están en las mismas condiciones porque hay que ver cuánto se duplicó y dependiendo de la proporción alélica versus wild type, si tienes mayor de 0.7 te va a ir mal, donde tu sobrevida global baja hasta el 20% y si es menor que esto, llegas a 66%. O sea que no solo necesitamos saber si el paciente lo tiene, sino que también necesitamos saber cuánto. Y no hice esta pregunta, la voy a hacer desde ¿dónde está Dinor? Y a nuestro ponente anterior ya sabemos qué le vamos a preguntar. La asociación con la mutación además hay que ver no solo si la tienes, sino con quién la tienes, porque cuando estos pacientes tenían esta duplicación tándem en asociación con NPM1, todos vivieron y cuando la tienen asociada con NUP98, pues 7 de 8 no remitieron jamás. Entonces, mientras más información, más caracterización genética tenemos, pues más idea tenemos de qué ofertarle al paciente y qué pronóstico brindarle, ¿no? Sobre estos mismos pacientes, también hay otro artículo de La Rosa y García, publicada en el 2017, que dice que estos pacientes, que es una mutación recurrente, tienen pronóstico adverso, lo mismo que habíamos dicho en la diapositiva anterior, y que como les va mal incluso con trasplante, están buscando la utilidad de los inhibidores de FLT3, de los cuales hay ya 2 generaciones. La primera es sunitinib, sorafenib y otros menos comunes, y la segunda generación estos que son específicos, quizartinib, clenoranib y otros más. De estos, en esta revisión, sorafenib mostró eficacia en los pacientes que han recaído posterior al trasplante, como terapia única, pero para prolongar sobrevida. Sunitinib mostró eficacia, pero de corta duración como monoterapia,
Midostaurin se utilizó en adultos como mantenimiento, en adultos mayores, prolonga la sobrevida, pero en niños no hay estudios al respecto. Quizartinib ha permitido en ciertos pacientes funcionar como un puente para llegar a trasplante de médula ósea y otros están en estudio. Así que esto es una ventana de oportunidad. Sabemos que cada que encontramos un blanco terapéutico potencial, estamos hablando de en el futuro, a mediano o largo plazo, de alternativas que reducen la toxicidad, pero esto no es realidad para nosotros todavía, menos si hablamos de financiamiento limitado, ¿no? También se ha revisado la interleucina 2, esta revisión que es de tomada de Cochrane del 2015, fue un metaanálisis de 9 ensayos clínicos con 1.665 pacientes donde demostraron que no hay diferencia significativa ni en sobrevida global ni libre de evento y además hay más efectos secundarios. Así que pues parece que no. Esto tampoco. Les dije que iba a decir no durante 30 minutos y estoy lográndolo. Luego está Gemtuzumab, aquí tengo dos estudios, uno de Takeshita y otro de O'Hear. Takeshita probó la eficacia en estudios fase 1 y fase 2, encontró respuesta cercana a 30% obviamente en aquellos pacientes que son CD33 positivos, pero encontró que hay un riesgo significativo de enfermedad veno-oclusiva, particularmente si el paciente se va a trasplantar en los siguientes 4 meses. Así que hay que tomarlo con cuidado porque si el paciente ya tiene un perfil de riesgo y tenemos un trasplante cercano, quizás esto nos va a meter en más problemas y no deberíamos de hacerlo. En adultos con citogenética favorable parece que sirve, pero en niños no está categóricamente demostrado que vaya a servir. El estudio de O'Hear probó la eficacia en la enfermedad mínima residual medida en inducción 1 y 2. Encontró a 14 de 17 pacientes que tuvieron enfermedad mínima residual mayores de 1% postinducción. Posterior a la segunda inducción, 13 de 14 lograron responder. ¿Ok? Entonces, de este estudio tomaron a estos 14 pacientes, les dieron, después de que no remitieron postinducción 2 en forma satisfactoria, les dan el Gemtuzumab y los llevan a remisión con mínima residual. Y los que tuvieron, 28 de 29 pacientes que tuvieron enfermedad mínima residual positiva posterior a la inducción 1, respondieron. Y de los que tenían incluso menos del 25, pero más del 1, 9 de 20 respondieron. Y los que tenían más del 25, 4 de 9 respondieron. Pero responder molecularmente no significa curarse. Así que, y sabemos perfectamente que una leucemia mieloide no se puede curar nomás tantito, se tiene que curar completa. Y resulta que para los datos duros que nos interesan, estos pacientes se tienen que ir a trasplante porque fueron malos respondedores y no hubo una diferencia significativa en la sobrevida post-trasplante. Así que hacer la inversión en este fármaco para llevarlos a una revisión molecular, remisión en mínima residual, para trasplantarlo y acabar en lo mismo, significa que igual y no nos tomamos el trabajo de cargar la toxicidad. Entonces parece que funcionan mal los respondedores, pero hay que tener esto entre comillas y entender que es un beneficio marginal en todo caso. El trasplante, y justo llega el doctor Olaya, qué oportuno. El trasplante es el tratamiento más eficaz para evitar recaída. Yo creo que aquí no tenemos, sí, pero ustedes ya estaban aquí, ya sé que son transplantólogos los señores también, pero ya estaban. Es el tratamiento más eficaz para evitar recaída, particularmente en pacientes jóvenes con perfil de riesgo intermedio o alto y tan pronto como sea posible, y otra vez tan pronto como sea posible en México tiene un significado alternativo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también que la morbimortalidad por el tratamiento pudiese abrogar el beneficio del trasplante. Otra vez, si no se me van a morir de leucemia, pero mi sobrevida post-trasplante tampoco es maravillosa porque tengo el problema de recaída o porque tengo el problema de enfermedad de injerto contrahospedero o porque tengo complicaciones infecciosas, pues es que eso reduce el beneficio neto. Así que hay que seleccionar cuidadosamente a cada paciente y otra vez, tampoco manoseado como se pueda, ¿no? Y considerar cuál es nuestro riesgo de recaída con tratamiento convencional y cuál es el riesgo de morir posterior al trasplante, para saber cuál porcentaje de probabilidades de curación es más conveniente para este paciente. Y para esto necesitamos saber en los centros que no estamos logrando que nuestros pacientes lleguen al trasplante y que son de alto riesgo, qué sobrevida tenemos en los de alto riesgo. Y en los pacientes que sí se están trasplantando con mieloide en los diferentes centros, ¿cuál es su sobrevida post-trasplante a 3 y a 5? Para tener cifras de las cuales basarnos para saber cuál es el tratamiento que ofrece mejores resultados y menos toxicidad. Y utilizar entonces la enfermedad mínima residual para identificar a los pacientes que parecen estar en remisión, pero que no tanto. ¿Ok? Me voy a acelerar porque me quedan 5 minutos. Estrategias que sí funcionan
para que el paciente tenga menos problemas de muerte por toxicidad es la identificación oportuna del deterioro clínico utilizando escalas como la escala de valoración de alerta temprana, que ya fue probada y validada en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica en Guatemala, en donde ellos, esta es la publicación también, se capacitaron, entrenaron al personal, lograron 100% de apego del personal, que tiene una escala casi como un signo vital más, es el personal de enfermería o el residente lo puede hacer, y mira al paciente una vez por turno o más si es necesario y saca un puntaje de acuerdo a indicadores clínicos para determinar si el paciente se encuentra en riesgo de deterioro clínico para poder hacer intervenciones antes de que el paciente requiera terapia intensiva, de manera que se abate el número de traslados no planificados a terapia intensiva. Cuando ellos implementaron eso, estamos hablando de Guatemala, así que esto es perfectamente factible en México y es un instrumento ya validado incluso en español, redujeron el número de eventos de deterioro de 9.3 a 6.5 por cada 1000 pacientes día y redujeron el 21% su traslado a terapia intensiva a pesar de incrementar el 18% el número de días paciente en esta unidad. Esto no es exclusivo de leucemia mieloide, pero es una unidad que maneja niños con cáncer y básicamente pues las razones de ingreso en los pacientes con quimioterapia son las mismas. Quizás el riesgo es mayor, pero las razones son las mismas independientemente del cáncer que tenga. Así que esta estrategia sí abate las muertes. Y sabemos que nuestro principal camino no es intensificar la quimioterapia. Ayer nos dijeron que la historia había empezado con más es mejor y luego la moda decía que menos es más. Así que si más es mejor y menos es más, pues ya estamos complicados con la interpretación. Pero no podemos tratar con más quimioterapia, no en nuestras condiciones, porque el paciente ya está al límite de tolerancia. Lo que tenemos que hacer, como dijimos que dijeron los de la India hace 14 diapositivas, es mejorar la atención del paciente alrededor de la quimioterapia y cuando eso sea eficaz, entonces poder dar el paso siguiente, que es incrementar la intensidad de tratamiento. Y esta es una estrategia probada, que además está en implementación en México en bastantes centros del país. También está la profilaxis antimicrobiana, otra vez SWAN, pero es el mismo estudio, de hecho creo, en donde ha probado en un metaanálisis que los antibióticos han probado reducir la mortalidad, particularmente haciendo profilaxis con quinolonas. Los antifúngicos sirven, pero no hay una claridad acerca de cuál antifúngico debieras de utilizar. Y el filgrastim, según este estudio de SWAN, mejora la mortalidad por infección, pero no la sobrevida global. Y sobre esto voy a tener algo más, me voy a apurar. Los antifúngicos, tengo 2 diapositivas. Una, compara fluconazol con itraconazol en pacientes adultos con síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide. Y no encontraron que itraconazol fuera inferior, es decir, fueron equivalentes en general, ni en eficacia ni en efectos adversos, pero si yo puedo predecir, como cuando utilizamos FLAG, una neutropenia mayor a 4 semanas, itraconazol sí fue significativamente menor con un valor de P de 0.03, así que aquí hay una recomendación. Otra vez en antifúngicos, este es un estudio chino de evaluación de terapia antifúngica en enfermedades hematológicas, hace la definición de enfermedad fúngica invasiva posible, probable o probada, quiere decir por ruta crítica, por persistencia de fiebre, por sospecha o por confirmación de infección por hongos y encontraron que la profilaxis antifúngica resultó protectora con un OR de 0.38. En pacientes con hipoalbuminemia y con neutropenia la diferencia es mayor. Y en otros ciclos que no fueron tan profundamente mielosupresores o que no fueron de inducción, la beneficio no es tan importante. Así que sí, pero en inducción. Ellos utilizaron fluconazol, itraconazol, voriconazol y otros y ninguno fue superior. Tercera de antifúngicos, los grupos de mayor riesgo para infección por hongos son los de leucemia mieloide, trasplante, enfermedad de injerto con trosperidoide y los pacientes recaídos de leucemia aguda linfoblástica. El fluconazol, que está probado en niños, solo es activo contra levaduras y el itraconazol pues es superior, sobre todo en neutropenias prolongadas, nada más que la FDA no lo ha dado para menores de 18 años, aunque nosotros sabemos que en México eso es una sugerencia nada más. El voriconazol tiene un amplio espectro y mejora sobrevida de mieloides y las equinocandinas funcionan particularmente como profilaxis en pacientes de trasplante hasta que se ha logrado el injerto. Y bueno, la profilaxis para neumocitis no se las tengo que vender, esta es clarísima. Este es un estudio bastante amplio de que estudia toda la profilaxis antifúngico en pacientes con quimioterapia. Me estoy apurando, perdón, pero es que ya no queda tiempo. Para antibióticos específicamente encontré uno
que compara teicoplanina o banco en días alternos versus no profilaxis en pacientes pediátricos con leucemia mieloides, y ellos tuvieron 0% de infecciones por viridans versus 15% si utilizan la profilaxis en días alternos. Y tuvieron 44 versus 82% de neutropenia febril, porque aunque estemos evitando a viridans, pues vamos a tener otros agentes. Tuvieron 0% de ingreso a terapia intensiva versus 5%, y no aislaron en mayor proporción cepas resistentes a pesar del uso de teico o banco. Así que esta es una recomendación interesante, además de la conocida por quinolonas. El factor estimulante de colonias fue estudiado en un metaanálisis que incluyó 19 estudios con 5.200 pacientes y no identificó diferencias. Vean los riesgos relativos: 1.03, 0.97, exactamente 1. No hay diferencia, excepto una posible diferencia, aunque esto no alcanza significancia para enfermedad fúngica invasiva. Así que la recomendación actual parece ser que no en profilaxis por lo menos. Y luego me encontré 2 revisiones. Esta es Santolay, publicada en el 2014, pues que se llama ¿Cómo mejorar los resultados? Así que era mi plática, y encontró esto: el único factor protector es la lactancia materna, que si estás embarazada resulta que no puedes, tienes ciertas exposiciones a evitar como benceno, radiación, tabaquismo, antibióticos y ciertos alimentos que incluyen el vino tinto, el café, y pues mejor, ¿para qué vivir en esas condiciones, no? Pero bueno, que la edad, la raza y el índice de masa corporal inciden en el pronóstico, pero son no modificables, que la respuesta por enfermedad mínima residual es pronóstica, que el perfil genético identifica pacientes de mejor o peor pronóstico, que el cuánto antracíclico y cuánto citarabina uso es importante, que dar un mantenimiento prolongado es mala idea porque deteriora la sobrevida posrecaída, que hay que trasplantar al paciente en alto riesgo ante primera recaída, preferentemente con mínima residual negativa, y que ciertos medicamentos nuevos, como clofarabina y los inhibidores de FLT3, tienen resultados promisorios, pero que gemtuzumab, quién sabe. Y que incrementar la toxicidad, la intensidad, mejora la respuesta a costo de toxicidad, y que entonces hay que sopesar esto, y que para mejorarlo están las profilaxis que ya mencionamos. La del doctor Rubnitz, del 2017, dice que clasifiquemos el riesgo adecuadamente, que sabemos que esta es la clasificación, que esencialmente cualquier antracíclico que tengas a la mano va a funcionar más o menos igual, que citarabina dosis alta o baja da lo mismo para inducción, pero no para mantenimiento, que gemtuzumab no ha demostrado una superioridad clara, que si tu paciente es positivo a FLT3-ITD, consideres utilizar un inhibidor, pero esto está en estudio, que otros agentes solo en protocolo de investigación, y que si tu paciente tiene alto riesgo lo pases a trasplante con mínima residual negativa, y que si no puedes hacerlo, le des 4 ciclos que tengan dosis altas de citarabina para manejar la resistencia al fármaco. Que el trasplante cuesta la muerte por toxicidad, y que la mejoría esperada de la sobrevida usando trasplante debe de ser una ganancia de por lo menos 10% por sobre tu probabilidad de curarte con quimioterapia convencional, para que tú te avientes el numerito de mandar a tu paciente a trasplante con todo lo que eso significa. Que usemos enfermedad mínima residual con estos puntos de corte, y que hagamos profilaxis con cefepime o banco cipro desde que el paciente tiene menos de 1000 neutrófilos hasta que tenga más de 100 y ya esté en ascenso, y que hagamos profilaxis fúngica con voriconazol, pero no al mismo tiempo que los antracíclicos, porque hay una competencia farmacológica, o caspofungina. Y les dejo entonces con estas recomendaciones que sintetizan lo que acabamos de revisar. Mejore usted la experiencia, la infraestructura y la terapia de soporte. Evalúe si la mayor intensidad le va a llevar o no a un mejor resultado en el contexto en donde usted trabaja. Es decir, la respuesta a esta pregunta no es lo mismo en Chetumal que en Monterrey, ¿no? Identifique oportunamente al paciente con deterioro clínico, hay escalas para ello. Asigne grupos de riesgo adecuadamente, apoyándose en recursos moleculares de laboratorios validados. Use la mínima residual como herramienta para asignar riesgo. Intente prevenir la cardiotoxicidad. Ajuste dosis en grupos seleccionados como síndrome de Down y menores de 2 o de 1 año para abatir esta mortalidad en estos grupos especiales. Dé seguimiento a los estudios de FLT3 porque es un blanco terapéutico probable para que cuando sea realidad lo utilicemos. Evalúe el riesgo de muerte por recaída versus la sobrevida de la unidad de referencia para trasplante para saber qué le conviene más a su paciente. Espere resultados definitivos porque hay controversia acerca de gemtuzumab.
Haga profilaxis con fluconazol o con itraconazol. Ambos son equivalentes. Haga profilaxis con teicobanco en días alternos y con cipro tal vez también. No utilice profilácticamente el filgrastim. No hay diferencia en un estudio Cochrane y a eso no se le puede contradecir. Y por favor, trabaje en grupos colaborativos. Y con eso terminamos.